¿Sabías que hay grabaciones lunares ocultas durante casi medio siglo? ¿Y que existió un proyecto militar secreto dedicado a recuperar tecnología que no era de este mundo? Hoy revelamos documentos reales que la NASA y la Fuerza Aérea mantuvieron en silencio durante décadas. Esto no es ciencia ficción. Es historia clasificada. En el vasto archivo de secretos espaciales de la humanidad, hay dos casos que siguen generando escalofríos incluso entre los científicos más escépticos. Ambos están documentados, ambos fueron clasificados, y ambos fueron reales. Durante décadas, la NASA mantuvo en silencio cientos de operaciones paralelas, con nombres técnicos y misiones confusas. Pero en este episodio, abriremos dos expedientes ocultos: Proyecto Mondust y los sonidos prohibidos del Apolo 10. Todo comienza en 1957. En plena Guerra Fría, Estados Unidos lanza un programa ultrasecreto bajo la Fuerza Aérea, el Proyecto Mondust. Oficialmente, era un esfuerzo para recuperar tecnología espacial extranjera. Pero en los archivos desclasificados aparece una verdad inquietante. Mondust operó hasta 1985. Durante 28 años, agentes especiales recuperaron restos de objetos no identificados que caían en territorio estadounidense o de aliados estratégicos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1965, en la República del Congo. Un fragmento metálico, con características imposibles para la tecnología de la época, fue recuperado, sellado y clasificado como parte de un posible objeto de origen desconocido. Ese documento fue mantenido en secreto durante más de 4 décadas. Hoy, cualquiera puede leerlo, pero nadie puede explicarlo. Otros informes mencionan piezas recogidas en América del Sur, Asia y el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Aunque muchos fueron catalogados como basura espacial, varios informes técnicos alertaban sobre materiales desconocidos que no correspondían ni a tecnología estadounidense ni soviética. En varios documentos aparece la frase, sin precedentes conocidos. Incluso en 1978, durante una operación conjunta con Brasil, Mondust recuperó lo que describieron como un objeto metálico de forma irregular con comportamiento electromagnético anómalo. La pieza fue llevada a instalaciones militares en Texas y nunca se volvió a mencionar oficialmente. Y hay más. Un memorando fechado en 1972 menciona una cápsula encontrada en Siberia con símbolos grabados y un material que no pudo ser identificado ni replicado. El documento incluía una advertencia: análisis confidencial. No divulgar sin autorización directa del Pentágono. ¿Qué contenía aquella cápsula? Nadie lo sabe. O nadie quiere decirlo. Y luego está el Apolo 10. Misión previa a la llegada del hombre a la Luna, en mayo de 1969. Eugene Cernan, John Young y Thomas Stafford orbitan la Luna durante más de 60 horas. En la cara oculta de la Luna, donde no hay contacto con la Tierra, algo sucede. Los astronautas escuchan un sonido extraño. No son interferencias. No son fallos del equipo. Lo describen como una música espacial, como si fueran silbidos electrónicos. Las voces quedan registradas en los archivos de audio. Pero durante casi 50 años, nadie las escuchó. ¿Por qué? Porque fueron clasificadas. Las grabaciones del Apolo 10 fueron selladas hasta 2016, cuando finalmente se liberaron al público. El contenido es desconcertante. Los astronautas incluso dudan si reportarlo. Temen que los tomen por locos. La explicación oficial llegó décadas después: supuesta interferencia entre radios VHF. Pero el tono de las voces, la tensión, la forma en que se interrumpen, no cuadra con una simple interferencia. En palabras de Cernan, sonaba como algo que no debería estar allí. Este no fue un caso aislado. Otras misiones, como el Apolo 11 y Apolo 15, también reportaron ruidos extraños o luces en el horizonte lunar. ¿Fueron simples efectos técnicos? ¿O había algo más? Nunca lo sabremos con certeza. Pero todos esos fragmentos de audio permanecieron en silencio durante décadas. En los archivos del Apolo 15, una transcripción hace referencia a un objeto brillante que nos sigue. La respuesta desde Houston fue fría: copiado. Mantengan curso. El objeto desapareció en cuestión de minutos. Nunca se volvió a mencionar. Ambos casos, aunque separados por tiempo y misión, revelan una constante: el espacio guarda secretos, y no todos han sido contados. Algunos están en documentos clasificados. Otros, en grabaciones silenciadas. Pero todos apuntan a una verdad más grande. ¿Realmente conocemos todo lo que sucede más allá de nuestro planeta? ¿O solo nos muestran una parte?
La historia oficial está llena de espacios en blanco. Pero los archivos desclasificados comienzan a llenar esos huecos. Y lo que revelan es más inquietante de lo que imaginamos. Si te parece que todo esto suena a película, recuerda, esto no es ficción. Es historia. Documentada. Real. Este es Umbral Estelar. Suscríbete para cruzar el umbral. Campana si te fascinan los misterios reales del cosmos. Suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana desvelamos lo que otros prefieren callar.